Muy buenos días, mis queridos alumnos. De nuevo con ustedes. Hoy vamos a tocar el tema número 6. Culminando este tema, quiere decir que para el próximo lunes tenemos examen. ¿Cuál es la forma? No sabemos todavía. De que tenemos examen, tenemos examen. Eso sí pueden tener la plena seguridad. Vamos a empezar a las 8 de la mañana. Deberíamos estar todos en casa pendientes. No acepto excusa, que no tengo luz, que no tengo video, que no tengo internet. Bueno, ya ustedes verán cómo lo van a hacer. Será de 8 a 9 y la ciudadana delegada tiene 15 minutos terminado ese tiempo para que me haga llegar todos los exámenes. El examen que no llegue a las 9:15 no puede ser admitido y por lo tanto se queda sin nota. Soldado avisado no muere en guerra, y si muere es por descuidado. Hoy vamos a hablar de la jurisdicción, pero para hablar de la jurisdicción, ¿de qué se trata la jurisdicción? La jurisdicción primero tenemos que saber qué es un concepto de jurisdicción o qué podemos entender por jurisdicción, qué es los fundamentos que tiene la jurisdicción, las características de la jurisdicción, los elementos que tiene la jurisdicción, las garantías jurisdiccionales, al igual que el contenido de la jurisdicción, los órganos de la jurisdicción civil y la jurisdicción penal, la clasificación de la jurisdicción, por supuesto, pero de ello, y para entrar en materia, tenemos que ver una trilogía de fundamentos que hace una estructura que llamamos nosotros la ciencia procesal, la jurisdicción, la acción y el proceso. Decía Aniceto Alcalá Zamora que para entender la jurisdicción teníamos que entender esa trilogía o trío estructural de la ciencia, que es la jurisdicción como tal, la acción y el proceso. De tal manera, pues, que entonces, mis queridos alumnos, debemos entrar a conocer qué era lo que nos decía a nosotros el ciudadano Alcalá Zamora con relación a esa estructura de lo que era la jurisdicción, de lo que es el proceso y de lo que es la acción. Para ello, vamos a establecer de manera clara qué es lo que podemos entender por el derecho procesal moderno. Hay tres nociones fundamentales, como les decía anteriormente, que forman el trío estructural de la ciencia procesal: la jurisdicción, la acción y el proceso. Decía Aniceto Zamora Alcalá de manera clara, precisa y concisa. Decía: señores, tenemos nosotros que relacionar los conceptos con los verbos ser y estar. Y en efecto afirma: ¿qué es el proceso? Si nos vamos a lo que es un proceso como tal, diríamos nosotros que es la serie de actos que realizan las partes y todas aquellas personas que actúan dentro de un proceso. Toda esa cadena de actos es el proceso como tal. ¿Cómo lo veía Aniceto Zamora? Decía: el proceso, sabemos dónde está, sabemos dónde está. ¿Cuál es el proceso? Está allí, ¿ok? Pero, ¿qué es el proceso? ¿Sabemos lo que es o no? Es decir, entonces, sabemos dónde está el proceso, pero no lo que es. ¿Es una relación jurídica o es una situación jurídica? Es allí. Si ustedes recuerdan, en audios y videos anteriores, yo hice hincapié de todas estas observaciones. Quiere decir que entonces esto les va a quedar como tarea para que ustedes busquen. En todo lo que les dije anteriormente están las respuestas de ellos. Repito entonces, decía Aniceto Zamora, ¿qué es el proceso? Sabemos dónde está, pero no lo que es.
¿Será una relación jurídica entre las partes? ¿O será una situación jurídica? Tengan mucho cuidado. Segundo, la jurisdicción. Sabemos lo que es. ¿Sabemos qué es la jurisdicción? Jurisdicción civil, jurisdicción penal, jurisdicción graciosa, jurisdicción contenciosa, jurisdicción especial, jurisdicción ordinaria. De tal manera, pues, que sabemos lo que es la jurisdicción, pero no dónde está. ¿Es un derecho procesal o es un derecho constitucional? Cuando hablamos de esta forma, deberíamos transportarnos a lo que dice la Constitución de la República, la pirámide de Kelsen. ¿Recuerdan ustedes? La pirámide de Kelsen. Y recuerdan aquello que decía, por encima de la Constitución, Dios y el sombrero de Bolívar. Entonces, ojo, repito, el proceso, sabemos dónde está, pero no lo que es. ¿Es una relación jurídica o una situación jurídica? La jurisdicción, sabemos lo que es la jurisdicción, ya lo explicamos. Pero ¿dónde está? ¿Está subsumida en el derecho procesal o en el derecho constitucional? La acción. No sabemos qué es la acción. Ni dónde está. ¿Será un derecho objetivo o una potestad? ¿Está en el derecho sustantivo o en el derecho adjetivo? Recuerdan ustedes, el derecho sustantivo es el que impone pena. El derecho adjetivo es el que impone procedimiento. ¿Qué es la acción? No sabemos. Depende. Primero tenemos que ver qué es la acción. ¿Es una acción civil? ¿Es una acción penal? ¿Es una acción político-administrativa? ¿Es una acción constitucional? Entonces, por eso es que se dice, la acción no sabemos lo que es ni dónde está. Para conocer, tenemos que estar claros qué es la acción. Si es un derecho subjetivo o una potestad. ¿Es un derecho que yo tengo, subjetivo a la persona, o es un derecho o una potestad que tiene, que me otorga el derecho? Está en el derecho sustantivo, que es la norma que impone pena o procedimiento, que sería la norma procesal. Dicho esto, entonces, podemos ver lo que es el concepto de jurisdicción. Es la actividad del Estado para la realización del orden jurídico por medio de la aplicación del derecho objetivo, traducido en tutela y seguridad de los derechos de los particulares. La facultad del Estado a través de los órganos jurisdiccionales de resolver las controversias que se presentan entre los particulares. Esto quiere decir entonces que la ley dice y establece que el concepto de jurisdicción es una actividad ¿de quién? Del Estado. ¿Para qué? Para la realización. ¿De qué? Del orden jurídico. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por medio de qué? Por medio del derecho objetivo, traduciéndose en tutela para poner el orden dentro de los particulares. De tal manera, pues, que esto lo establecen los textos. Sin embargo, yo en mi libro de Teoría General del Proceso, que la ciudadana delegada bajó en PDF y lo tiene por allí, creo que se lo hizo llegar a todos ustedes, yo también hice como dijo Napoleón Bonaparte en aquella oportunidad, que dice antes de la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa. Él dijo, yo tengo aquí un procedimiento inquisitivo y un procedimiento que debo actuar por instancia de partes. Yo voy a hacer un híbrido, voy a agarrar parte del inquisitivo, parte del democrático y voy a hacer lo que llamábamos nosotros el Código de Enjuiciamiento Criminal o el Código de Procedimiento Civil, que es un procedimiento ecléctico. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros, en este caso por jurisdicción? El jefe de la cátedra dice, la jurisdicción puede conceptualizarse como el imperio que posee el Estado
¿A través de qué? De los órganos jurisdiccionales para dilucidar las controversias que se presentan entre los particulares con el objeto de mantener el orden y la paz social. El orden y la paz social. De tal manera, pues, que entonces, teniendo claros nosotros los conceptos de jurisdicción, podemos entrar a conocer lo que es el fundamento. El fundamento de la jurisdicción está fundamentada en la necesidad del Estado que se tenga para dirimir los conflictos entre los particulares, y eso está establecido, lo dije al inicio, ¿se acuerdan los principios constitucionales y los principios procesales que les dije? Del 1 al 23, del 1 al 27 en Código de Procedimiento Civil, y los primeros 10 artículos de la Constitución, el 19 y siguientes, inclusive nombré por allí el 156, 257 y 253, inclusive. Pero ¿dónde está la jurisdicción? De acuerdo a lo que establece la ley del poder público o del poder judicial, estaría en el artículo 156, numeral 31 y 32, al igual que el 253, repito de nuevo, de la Constitución de la República, donde se fundamenta lo que llamamos nosotros la jurisdicción. Dicho esto, tenemos los caracteres o las características que debe tener la jurisdicción. Su función emana ¿de dónde? Del Estado, de la soberanía del Estado. Decíamos nosotros que en un país democrático, social, de derecho y de justicia, solo el Estado es soberano dentro del territorio nacional que compone la República, que son los 916.050 kilómetros cuadrados que tiene nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y sobre esos 916.050 kilómetros cuadrados, el Estado es el soberano. El Estado impera la ley en el tiempo, en el espacio, en su territorio. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si queda algo, para yo también. Esto quiere decir que no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia otra norma que esté por encima de la Constitución. Por eso es que aquellos que dicen que los derechos humanos, que son supraconstitucionales, esos están locos de pirinola, y discúlpenme la expresión. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos que existan normas, tratados suscritos o ratificados por la República por encima de la Constitución, quiere decir entonces que el artículo 7 de nuestra Constitución es letra muerta. Eso es que dice de manera clara, palabras más o palabras menos, la supremacía de la Constitución estaría muerta. Eso de que decimos nosotros que por encima de la Constitución solamente Dios y el sombrero de Bolívar, pero el sombrero de Bolívar no existe, que por encima de mí nada, por debajo de mí todo, entonces sería letra muerta. Aquí está lo que dice y para eso está establecido lo que nosotros planteamos allí. Por eso es que decimos nosotros características, ojo, ojo, oído. Su función emana de la soberanía del Estado. Es autónomo. Solamente la Constitución y las leyes que no colidieren con la Constitución son las que deben aplicarse. Tiene una función garantizadora. ¿Por qué es una función garantizadora? Porque es que la ley es única y se aplica en cualquier rincón del territorio nacional. La ley es idéntica. Aquí sí, como dice el dicho por ahí, se aplica y se hace valer la ley del precio justo. Un muertico aquí en el Táchira, aquí en Mérida, aquí en el Zulia, aquí en Nueva Esparta, aquí en Caracas, cuesta igualito. Y eso lo establece el Código Penal venezolano, cuando establecemos de manera clara, dice, toda persona que diere muerte a otra de manera intencional será condenado
con una pena de 12 a 18 años. Y para la aplicación de ello, se hace la sumatoria de, de los dos extremos, se aplica el artículo 37 y viene la ley media. De allí es el punto de partida para el juez. Y eso, ¿por qué digo esto? Porque esto es en cualquier parte del territorio nacional. El juez debe regirse por esa forma y no como los Estados Unidos, por ejemplo, que en un estado hay pena capital, en otro estado pena de tortura, en otro pena perpetua, cadena perpetua, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí para todos es idéntico el procedimiento y la aplicación de la ley en las mismas circunstancias que se hicieran. Que uno puede ser más agravado que el otro, por supuesto, de acuerdo si se dan los opuestos que continúan en el artículo 406, en los numerales que tiene dicho artículo, y si vamos a ver en quién se cometió el delito. Si es el padre, si es la madre, si es la hija, si es el presidente, si es un miembro del gobierno, si es un miembro de la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer? Agravarlo, tal y cual como lo establece el artículo 407, 408 y siguiente del Código Penal venezolano. Dicho esto, entonces, por eso dice es autónomo y es una función garantizadora. Declara el derecho y aplica las normas abstractas a los casos concretos y cuestionados. Declara el derecho. Declara el derecho. El derecho está creado. ¿Por qué está creado? Porque está a través de una norma constitucional y unas normas procesales y unas normas sustantivas. Para todos por igual. ¿El juez qué va a hacer? En base a aquel principio que tiene tanto en materia civil como en materia penal, aplicar sus conocimientos científicos, las máximas de experiencia, la sana crítica, etcétera, etcétera, para aplicar el buen derecho, actuando como lo establece la Constitución, con probidad, con imparcialidad y poniéndose gringola, no viendo para ninguna parte, solamente lo alegado y probado en la audiencia, acogiendo lo que dice la Constitución, la ley y aquello que llamamos conciencia. De tal manera, pues, que entonces, por allí vamos claro. Norma abstracta. Vamos a ver cuál es el delito. ¿Es delito contra las personas? ¿Es delito contra la propiedad? ¿Es delito contra la moral y las buenas costumbres? ¿O es delito contra la administración de justicia? Solo existen 4 delitos y ni uno más que aquellos que dicen los delitos aeronáuticos, los cibernéticos, así sean cibernéticos, maremóticos, aeronáuticos, como usted lo quiera llamar, siempre son 4 delitos. ¿A quién van a atacar? A la persona, a la propiedad, a la moral, a la buena costumbre, y a ver cómo carajo hago yo, después de cometer un hecho, salvarme y que me quede ese hecho que acabo de realizar impune. Es decir, en pocas palabras, y incluyo cómo le mamo gallo yo al Estado para que no me juzgue. Eso es. Entonces, depende del delito. La norma abstracta la saco y la subsumo en el caso concreto. ¿Recuerdan ustedes aquellos que vieron infancia? Creo que sí. El juego de Legos, que tiene una serie de figuras, rectángulos, triángulos, cuadrados, redondos, y llevan a los carajitos, eso es en kinder, y le dicen, meta la figura esta allí, meta la figura acá. ¿Cuál es la norma abstracta? El bombo ese donde está con todos los huequitos. ¿Cuál es la norma abstracta? Esa. ¿Y cuál es el caso concreto? El que estamos llevando nosotros a la jurisdicción, la que estamos ventilando en este momento. ¿Ah? Entonces sacamos de la norma abstracta al caso concreto. ¿Ok? ¿Dudas? Se las tienen, ya saben cuál es la metodología a aplicar, se las hacen llegar a la ciudadana delegada, ella me las hace llegar y yo a través de un video se los hago llegar las respectivas respuestas. Elementos de la jurisdicción. Un elemento subjetivo que viene
dado por los sujetos que van a intervenir en las partes, las contrapartes, los dueños del proceso. Un elemento formal o objetivo. ¿Qué es el elemento formal o objetivo? Sobre la materia que va a recaer el proceso. ¿Es materia civil, es materia penal? ¿Es de materia de conocimiento ordinario o materia de conocimiento especial? Así de sencillo. Elemento material. Concierne a los fines de la función del proceso. ¿Cómo se va a hacer el proceso? ¿Por la vía especial o por la vía ordinaria? ¿Cómo se le va a poner fin al proceso? ¿A través de la vía típica o a través de la vía atípica? ¿Cuál es la vía típica? La que pone fin al proceso a través de una sentencia definitivamente firme. ¿Cuál es la vía típica? Aquella que pone fin al proceso a través de una resolución o un auto razonado y fundado que por adquirir fuerza de cosa juzgada, fuerza definitiva, llegaría a ser aquello que llamamos nosotros la sentencia interlocutoria. Garantías de la jurisdicción. La jurisdicción proporciona ciertos tipos de garantías con el fin de mantener el respeto a la ley y en caso de violación de las mismas, reparar el gravamen inferido. ¿Qué significa con esto? Que todo aquel que comete un delito o causare un daño está en la obligación de reparar. ¿Recuerdan ustedes, si la memoria no me llegase a fallar, el artículo 1185 del Código Civil? Toda aquella persona que causare un daño a otra persona de manera intencional está en la obligación de reparar. Ese es el principio universal. Si usted se va, por ejemplo, a materia penal, al delito contra las personas, toda persona que diere muerte a otra de manera intencional, se le aplicará una pena del tanto por tanto. ¿Ok? Creo que por allí estamos claros. No hay vuelta atrás. Mucho cuidado, no quiero piedras en mi camino, por favor. Entonces, hablando aquí de las sentencias, las garantías jurisdiccionales. Tenemos, primera, como fuente de las sentencias declarativas, la jurisdicción proporciona una declaración de certeza de derecho. Todas las sentencias deben ser de certeza, positivas o negativas. El resultado no importa. Lo importante es que sea de certeza, que sea aplicable y que no sea inaplicable. ¿Ok? Usted no me puede a mí condenar a cadena perpetua porque eso no puede ser, eso lo prohíbe la Constitución. Usted no me puede a mí condenar a que pague algo que está más allá del alcance de mi persona, porque eso lo prohíbe la Constitución de la República. 2. Como origen de las llamadas sentencias constitutivas, la jurisdicción tiene una finalidad constitutiva frente a los cambios jurídicos que originan la creación o modificación de las situaciones anteriores. La doble instancia. Si a mí no me gustó la decisión de la primera instancia, pues recurro ante el Tribunal La Quo, para ante el Tribunal Acuen, que es el Tribunal Superior Jerárquico, para que cambie, la modifique, la deje igual o simplemente la elimine. Otra, en las llamadas sentencias de condena, la jurisdicción frente a la obligación de reparar el derecho de la norma ordena mediante las llamadas sentencias de condena la restitución. Puede ser directa, caso en el cual estamos frente a la restitución del propio derecho violado, o por el contrario, mediante una equivalente en la indemnización. ¿Qué significa esto? Una vez que usted me causa un daño, si tenemos el principio universal, que toda persona que causa un daño a otra está en la obligación de repararlo, si ese daño que me causó es irreparable, entonces, una vez que exista la sentencia definitivamente firme, condenatoria, entonces yo recurro a la vía civil para la reparación del daño y en el caso que sea irreparable, para la indemnización de los daños y perjuicios.
¿Ok? ¿Dudas? Más clara que el agua, imposible. En las llamadas sentencias cautelares, la jurisdicción proporciona las medidas preventivas o cautelares. Todo abogado, excelente abogado, como espero que ustedes sean, cada vez que metan un libelo de demanda que tiene, por supuesto, una parte narrativa, una parte emotiva y una parte de petitorio, en el petitorio debe usted, si es en materia civil y si es en materia penal, pues si es en materia civil, solicitarle al juez medidas cautelares de prohibición de enajenar y gravar bienes, por lo menos por el doble de lo que se está cobrando. ¿Para qué? Para garantizar la resulta del proceso. El abogado que no lo sepa hacer no puede llamarse abogado. Ese está perdiendo el tiempo. Se debe buscar, ponerse a vender empanada o cualquier otra cosa menos ejercer el derecho, porque no sabe un carrizo. ¿Ok? Entonces, de tal manera que no quiero piedras en mi camino. Mis queridos alumnos, échele pichón, mire que el Estado cuenta con ustedes. ¿Vio? Pero si son buenos, si son malos, es mejor que no cuenten, porque entonces se va a poner peor de lo que estamos en los actuales momentos. ¿Ok? Luego vamos entonces aquello al contenido de la jurisdicción. La jurisdicción tiene que tener un contenido. ¿Se refiere a qué? A la existencia de un conflicto. ¿Con relevancia qué? Con relevancia jurídica. Que se debe decidir mediante qué? Mediante resoluciones susceptibles ¿a qué? A cosa juzgada. Yo recurro a la jurisdicción civil a demandar a Pedro Pérez que me debe 100 millones de bolívares. ¿Para qué recurro? ¿Para que Pedro Pérez me gane y me cobre a mí más? Al contrario, no. Yo recurro y demando a Pedro Pérez para que la jurisdicción, a través de una sentencia definitivamente firme, lo obligue a que me cancele, por supuesto, siempre y cuando yo lleve los elementos dentro del petitorio y demuestre la veracidad, que no está contrario a derecho y que yo tengo la razón, y es por ello que no puedo pedir que me cree el derecho, porque el derecho está creado. ¿Qué tengo que hacer? Solicitar que me declare el derecho, que a mí me asiste, porque ha sido violentada una de las normas transversales, y yo en este caso soy víctima de mi propiedad, de mi moral, de mis buenas costumbres, o de la administración de justicia, o de un delito contra las personas. Eso es valederos para ambas ramas del derecho, que solo existen dos: la rama del derecho civil y la rama del derecho penal. Órganos de la jurisdicción en materia civil y en materia penal. Sujeto activo es el Estado, como único soberano que tiene poder en los límites del territorio. Sujeto pasivo viene dado ¿a quién? Al que se mete en problemas. Así de sencillo. ¿Quién es el deber jurídico aquí? El Estado. ¿Por qué el Estado? Habría que ver. Porque si me causa un daño a la sociedad, yo paso a ser víctima de ese victimario. Pero una vez que el Estado me aprende o me pone las manos encima, entonces yo, aparte de ser agraviante, ahora soy agraviado y paso a ser débil jurídico, y por eso es que me tienen que respetar todos los derechos contenidos dentro de la Constitución de la República. Continuamos. Dice, los súbditos que se encuentren en el territorio donde el Estado ejerce su soberanía, ya les dije, la soberanía del Estado corresponde a los 916.050 kilómetros cuadrados. Yo voy a continuar para terminar este video es pequeño, muy cortito, de tal manera que vamos a la clasificación de la jurisdicción. La jurisdicción se puede clasificar en, lo decía anteriormente, con estas clases que les acabo de dar, con estas explicaciones, le estoy dando la respuesta de lo que decía Aniceto Zamora en la trilogía: ¿qué es la jurisdicción? ¿Qué es la acción? ¿Y qué es el proceso? ¿Ok? Si le pararon. Si no le pararon, pues están fregados. Dice, la jurisdicción voluntaria, ella no existe. En ella no existe contención alguna. Es decir,
no se encuentran dos sujetos en controversia acerca de una existencia o no de un derecho, únicamente ejercida de mutuo acuerdo entre las partes. ¿Ok? Luego tenemos la jurisdicción contenciosa. ¿Fuiste tú? No fui. Claro que sí fuiste tú. No. ¿Tú me debes? No te debo. Claro que sí me debe. Fíjate que hay contradicción. Se traba la litis. Y entonces empieza allí el juicio. Eso es un principio que está en materia civil y en materia penal, que lo dijimos en los videos anteriores. ¿Ok? Dice, se dice que la misma se ejerce en la medida de que dos personas requieren la intervención del órgano jurisdiccional a fin de que se solucione o se resuelva una controversia surgida entre ellos, sobre la cual no se ha podido llegar a un acuerdo. Existe el principio de contradicción. Otro, jurisdicción ordinaria, se refiere al conocimiento de cualquier asunto de que la ley no le atribuya una jurisdicción especial, tal como lo es materia civil, mercantil y penal. Esa es la materia o esa es la jurisdicción ordinaria. Jurisdicción especial se refiere a los casos donde la misma ley le dice, señores, esto no es materia ordinaria, esto es materia especial. Y entonces se le da este tratamiento y entonces se sigue tal y cual como lo establece. Por ejemplo, materia penal, ambiente. Por ejemplo, materia penal, militar. Por ejemplo, materia penal, LOGNA. Por ejemplo, materia civil, marítima. Materia civil laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hablamos nosotros en videos anteriores. ¿Ok? Con esto, mis queridos alumnos, hemos culminado el tema número 6. Esto quiere decir que el próximo lunes, con el favor de Dios y María Santísima, tenemos un examen. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Yo todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Estoy esperando soñar de qué forma lo voy a hacer. Puede ser cualquiera de las alternativas que plantea la Universidad de Santa María. Un trabajo, una investigación, un problema o oral. Así es que estén pendientes. El examen va a ser de 8 a 9 y la ciudadana delegada tiene de 9 a 9:15 minutos para que me hagan llegar todos los exámenes. Los que no llegaron se quedaron por fuera y sin nota. Que yo no tengo la culpa, yo tampoco la tengo. Échesela a la delegada, si no llega, pónganse usted de acuerdo con ella, no tengo problema, ese conflicto es entre ustedes. Vayan a la jurisdicción, llámese especial o ordinaria, allá ustedes, ¿ok? Que Dios me los bendiga, nos vemos el próximo lunes en el examen, cuídense, pórtense bien, si se van a portar mal me llaman, pero si no me vayan a dejar por fuera. Chao.